Máximo Andrés Contreras, comunicador social, relacionador público de la Dirección Regional Este de la Policía Nacional. En esta sabana de palo hincado, unos pocos kilómetros hacia el oeste de la población del Ceibo, un relampagueante y mortífero combate entre las tropas francesas bajo el mando del general Jean-Marie Louis Ferrand, gobernador de parte este de la isla de Santo Domingo, antigua parte española cedida a Francia por el Tratado de Basilea de 1795, y las fuerzas dominico-españolas reunidas por el rico terrateniente don Juan Sánchez Ramírez, aunque oriundo de Cotuí, tenía un corte de madera y se hallaba establecido en el Pulguero por los lados del Macao, jurisdicción del Ceibo. Juan Sánchez Ramírez era fiel súbdito del rey de España Fernando VII, hijo de Carlos IV. Al saber Sánchez Ramírez de la revuelta de la península hispánica, que participó a su socio don Manuel Carvajal, anota en su diario sobre la reconquista de la parte española de la isla de Santo Domingo, con fecha 3 de junio de 1808, que nos resolviéramos los españoles a tomar tiempo, medidas adecuadas para que nos proporcionasen la restauración de nuestra patria bajo la invocación y a favor de nuestro legítimo soberano, en este caso lo era Fernando VII, su amado rey. A partir de entonces no cesa Sánchez Ramírez de enrumbar todas sus actividades y dirigir todos sus esfuerzos en su empeño de reconquista, visitando para ello el Cibao, principalmente su pueblo natal, así como La Vega y Santiago de los Caballeros entre 11 y 30 de agosto, fecha en la cual regresó hacia sus predios orientales vía Vallaguana, estableciendo su cuartel general en el Ceibo y visitando luego a Higüey y al Jovero, ya con la idea de comunicarse mediante una embarcación surta en el puerto de Samaná con las autoridades españolas de Puerto Rico, a fin de pedirle la ayuda necesaria para llevar a feliz término su empresa. En efecto, a fines del mes de octubre, específicamente en la mañana del 31, se me avistó del puerto de Yuma el arribo de los auxilios de Puerto Rico. Eran los 4 buques de que se componía la expedición, los mayores un bergatín y una goleta, que debían retornar con piezas de caoba. Anota en su diario, siendo el 2 de noviembre que desembarcaron el armamento y municiones que les fueron entregados personalmente. Sánchez Ramírez, contraalmirante, trató de persuadir al teniente de fragata Martín Madé Espino, comandante de la flotilla naval, pasase a tomar Samaná en el supuesto que tenía dadas todas mis disposiciones para el efecto, haciéndole presente que yo mismo iría con la mira de verificarle y seguir de allí el sitio a Santo Domingo en derecha. Empero, en ese momento se recibió la noticia de la partida del general Ferrand hacia el Ceibo al frente de una columna expedicionaria. Esta fuerza, constituida por 200 efectivos cada uno de los regimientos 5º de Infantería Ligera y 37 y 89 de Infantería de Línea respectivamente, e incluyendo el Estado Mayor del general Ferrand, ascendía a un total de 620 hombres, todos franceses, salió de la capital el 1 de noviembre de 1808, uniéndosele al siguiente 200 jinetes militanos criollos, verdaderamente hombres caballos como fueron llamados por los indios, los primeros españoles a caballo que pisaron su tierra, indica Lemonier. Esa tropa montada, armada de lanzas, iba comandada por el licenciado Tomás Ramírez, abogado, se puso en la orden del día en caso de combate. Todo español que tenga un ramo de hojas en el sombrero era de los nuestros y debía ser perdonado. Señal que debería respetar todo soldado francés, pues esa fuerza era su aliada. Sánchez Ramírez regresó al Ceibo al amanecer del 5 para terminar sus preparativos guerreros, aprestos que finalizó pasada la medianoche, y el martes 6
salió hacia Magarín para enfrentarse al enemigo. No obstante, sufriendo un temporal, las armas tan mojadas que era imposible hacerse uso de ellas, escribe en su diario. Con las municiones en igual estado decidió retroceder y pernoctar en el Alto de la Candelaria, en donde me ocupé desde las 3 de la madrugada que cesó de llover, en hacer secar al fuego los fusiles que fue posible, amunicionar las tropas y armar las lanzas, toda la caballería con cuya diligencia logré continuar la marcha al apuntar el día 7, retrocediendo hacia Palo Hincado, cuya situación ventajosa había observado para instalar allí una posición defensiva que le permitiera resistir a los franceses. El oficial de ingeniero J.B. Lebonier del ejército francés nos describe que en la víspera del combate la noche se empleó en recorrer los 4 leguas que faltaban y en tomar todas las medidas necesarias. Se tomaron todas las disposiciones de reglamento para enviar en condiciones de atacar al amanecer, momentos en que, dejados los bosques, debíamos entrar a la sabana a las 5 de la mañana. La columna expedicionaria desembocó de los bosques y divisó al enemigo formado y esperando a pie firme. Su tropa de línea estaba en el centro, en la parte que estaba frente a nosotros, sobre una colina de pendiente suave, a 900 metros próximamente de nosotros. El enemigo estaba formado en batalla. Su caballería cubría los flancos sin artillería como nosotros, pues los caminos no permitían traerla, según se apuntó. Entretanto, el comandante en jefe de las tropas dominico-español había tomado las siguientes disposiciones defensivas. En lo más alto del terreno, con la vista al frente o al camino real, formé la infantería armada de fusiles, que no alcanzaba al número de 300, poniéndola al mando de D. Francisco Díaz, teniente de milicias de infantería de Puerto Rico, único militar, según Sánchez Ramírez, que le había enviado desde allí el capitán general Toribio Montes, gobernador de aquella vecina isla, Radamés Hungría Morel. Siguiendo la misma línea para la derecha, forma la tierra un quebrado donde embosqué como 200 hombres que no tenían armas de fuego. Estos a cargo del capitán de Urbano de la Vega, Pedro Reynoso, con la misión de tenderle a los franceses una emboscada desde su oculta posición en la hondanada, puesto en el avance sin el mayor tipo de peligro. Cubriendo las 2 alas por sus costados, un escuadrón de caballería armado de sable y lanza bajo las órdenes del capitán Pedro Mercedes cubría el flanco de la derecha, y el otro armado del mismo modo, mandado por el capitán Antonio Sosa, vecino del partido de los Llanos, cubría el de la izquierda. Formé otra pequeña avanzada de 30 hombres fusileros a una distancia proporcionada, que quedando a retaguardia del enemigo pudiese llamar la atención de éste, rompiéndole el fuego por aquel extremo, y encargué esta operación a D. José de la Rosa, natural de Puerto Rico. Destaqué al mismo tiempo 25 hombres habían armado en el camino de Anamá, cubriendo otros pequeños tránsitos por donde podía cortarnos el enemigo, según el jefe dominico español. Sánchez Ramírez se ubicó al centro de su segundo en mando, de Manuel Carvajal, para operar hacia la derecha, mientras de Pedro Vázquez, otro emigrado puertorriqueño, se destinaba para la izquierda y ayudar al mayor era de Miguel Febles. Con tono enérgico y a viva voz para que se oyesen todos, Sánchez Ramírez arrengó sus tropas y dio la siguiente orden: pena de la vida el que volviere la cara atrás, pena de la vida al tambor que tocase retirada, y pena de la vida al oficial que lo mandare aunque sea yo mismo. La acción empezó irremisiblemente cuando el sol ya ascendía hacia lo alto. Lebonier nos relata así: nuestra columna de ataque, ya formada bajo la sábana, manchado sin hacer fuego, aunque el enemigo la cubría con todos los suyos. Llegó a un alcance de medio tiro la primera división. Comenzó entonces el fuego, que fue tan vivo como se formó una brecha inmediatamente en la línea de batalla. Entonces Anier, jefe de la tropa,
ordenó el despliegue con el capitán Bosquet a su lado. El grueso de la columna francesa se desplegó cuando nuestra caballería maniobró por ambos flancos al adversario, mientras la que supuestamente debía apoyar el ataque francés. Los 200 españoles que tenían el ramo verde se puso en movimiento para sostenerlo, afirma Lemonnier, quien prosigue describiendo: Ramírez, Tomás el abogado, dejó a Ferrand, se dirigió a su gente y un grito repercutió en los aires: ¡a muerte! Cargaron, pero fue sobre nuestra infantería, la que Aires, entonces atacada por la espalda, por los flancos y también recibiendo fuego de frente, se encontró envuelta en los cuatro lados sin poder hacer la menor maniobra para escapar de semejante traición. Tan pronto aquellos 200 jinetes se reunieron con los suyos, empezó un combate obstinado, una refriega espantosa, y nuestros pobres 600 hombres no pudieron hacer otra cosa sino vender caro sus vidas. Todo había concluido, termina la cita el francés. Por otra parte, Sánchez Ramírez describe la acción así: cuando el enemigo estaba ya a tiro de fusil, en ademán de conversar al despliegue en batalla, se le rompió el fuego. No perdió tiempo un trozo de la caballería enemiga. En designio de cortar por nuestra izquierda conocí al que mandaba, que era el teniente coronel Pagais, militar de mucho crédito, y por esta razón corrí a contrarrestarle por aquel punto. Pero nuestra caballería mandada por D. Antonio Sosa tampoco perdió el momento en avanzar sobre la contraria, que temió el encuentro y dio prueba de que trataba de huir. Corrí entonces a la derecha, mandado avanzar. Todo ejecutaron con tanta intrepidez y gallardía. Entre 7 u 8 minutos ya teníamos por nuestro el campo de batalla, lleno de cadáveres franceses, sin otra pérdida de nuestra parte de las 7, o mejor dicho, de los 7 hombres, entre ellos los 2 capitanes, de Vicente Mercedes y de Antonio Sosa, que mandaban la derecha a la izquierda de la caballería. El coronel Ayer, jefe de la línea, cayó prisionero mientras perdía su auxiliar el capitán Bouquet, en tanto que el capitán Cambelieu pudo escapar con 20 hombres que perecieron internados en los bosques 3 días después, cuando buscaban una salida de regreso hacia la capital, excepto el sargento, que oportunamente se dio cuenta de la emboscada que le habían tendido en su persecución. En tanto, el general Ferrand formó un escuadrón pequeño y se lanzó en medio de la matanza con un valor desesperado. La audacia de este pelotón de caballería, su valentía, hizo ceder todo ante su acometida. Atraviesa el valle, atropella, desbarata al enemigo y va a salir detrás de su primera posición. Solo se perdió un oficial, el coronel París, que cayó de su caballo, y el señor Bassayer, el mayor, con el doctor Rosallet, a quienes dieron muerte, según el relato del teniente Lemonnier de la Fusée, uno de los 13 supervivientes que vía la Romana, y a través de el rocalloso sendero de la costa pudo regresar a la capital 17 días después. Empero el destino del teniente general Jean-Marie Louis Ferrand estaba completamente sellado. Durante su escapada por un sendero que lo conducía hacia el oeste, tras cruzar la ancha y profunda quebrada de Guayquí, que hoy se conoce por su apellido, después de más de 2 leguas de marcha, siguiendo un fin determinado, una especie de hendidura formada por las aguas pluviales, atravesamos la quebrada con riesgo de matarnos. Allí, con gran sorpresa nuestra, el enemigo cesó de perseguirnos. Mientras los fugitivos franceses descansaban en un momento, Ferrand, que hasta entonces no había pronunciado una palabra, se desmontó de su caballo, pidiendo 2 cartuchos, y cargó su pistola, se internó en el monte y se pegó un tiro en la sien. En esos momentos, la posición del sol dejaba de reflejar que podían ser las 2 de la tarde. Uno de los persecutores de los franceses era don Pedro Santana,
hombre de conocido valor, que hizo funciones de ayudante en la caballería y que cubrió la derecha. Salió de mi orden con 50 dragones, seguimiento del general Ferrand, que se había escapado, y volvía a toda la carretera y toda carrera para Santo Domingo. Se quitó él mismo la vida después de haber corrido como una legua, en donde lo encontró Santana, acabando de morir, y cortándole la cabeza se entregó a la escolta traída como un triunfo junto al caballo que montaba. Este Pedro Santana fue el padre de los mellizos Ramón y Pedro, partícipes futuros de la historia dominicana. La del primero fue muy efímera. Analizando esta acción, teniendo en vista los relatos de sendos combatientes, se notará que ambos no difieren en cuanto al fondo mismo del hecho bélico. Tanto Sánchez Ramírez como el oficial de ingenieros francés que vivió para contarlo, concuerdan que fue un combate relampagueante, una emboscada bien planeada por el jefe dominico español, nuestro primer caudillo militar, y mejor ejecutada por sus lugartenientes, en donde los franceses no tuvieron oportunidad de defenderse y sus contrarios no le dieron respiro ni cuartel. La narración de ambos se contradicen únicamente en dos aspectos, situaciones, la fecha de la contienda, pues mientras Sánchez Ramírez en su diario, ya otras veces citado, la ubica como acontecida el 7 de noviembre de 1808, fecha que los dominicanos la conmemoramos. Le Monnier de la Fossé la nota como ocurrida el 10º día de dicho mes, aunque es notorio que él salta su diario de marcha del 4º al 7º día, ocurriendo las fechas 5 y 6, en donde no consigna nada. En segundo lugar, acerca de la participación del licenciado Tomás Ramírez y su caballería, pues mientras Le Monnier afirma que don Ramírez había abandonado y traicionado a Ferrand, atacándole su infantería por la espalda, Sánchez Ramírez en cambio afirma que el abogado, huyendo de los nuestros, pudo esconderse en los montes hasta que vio el paisano que conocía, le llamó y rogó fuese de mí a suplicarme de su parte, le mudase y le mandase a sacar de allí, conducirle a mi presencia. Así se verificó, y desde aquel mismo día, con los demás españoles perdonados, quedó agregado a nuestras fuerzas menos 2, que solo murieron por su obstinación, según afirma el propio jefe dominico español, cosa un tanto extraño. Cuando las bajas francesas excedieron a los 600, pues según el mismo Sánchez Ramírez, es constante y averiguado que solo pudieron volver a Santo Domingo 18 franceses entre los escapados y prisioneros capturados que luego fueron perdonados. Concluyendo, aceptamos válida la fecha del 7 de noviembre de 1808 indicado por don Juan Sánchez Ramírez como el día de la acción de Palo Hincado, por concordar mejor con el copegamiento de los hechos. Además, que es la reconocida oficialmente como tal, siendo dicha fecha el inicio de período que con nuestra historia se conoce como el de la Reconquista o de la reincorporación a España, que culminó con la capitulación de la Plaza de Santo Domingo, acontecida finalmente el 15 de julio de 1809, con un acto de rendición formal ocurrido en la Fortaleza Osama, aunque tuvo inicio de ejecución desde el 9 anterior, con la entrega del castillo de San Jerónimo, el baluarte del conde y los demás fuertes a lo largo de las centenarias murallas que circundaban la verja de la vieja ciudad. El 17 de julio de 1809, las tropas francesas que ahora comandaba el general Dauverquier, sustituto de Ferrand, fueron embarcadas en navíos de guerra ingleses que las habían bloqueado rumbo a Jamaica. Expresa nuestro historiador, doctor Joaquín Balaguer, que Juan Sánchez Ramírez merece, acaso con más título que muchos otros próceres de formación intelectual más completa,
una mención señaladísima de la historia de las letras dominicanas, independientemente del valor histórico que tienen como acopio de datos sobre la gestación y el desarrollo de la grandiosa hazaña de la Reconquista. Las páginas de su diario están llenas de expresiones enérgicas que reflejan con fidelidad los sentimientos y el carácter del héroe de palo hincado. Añade el historiador dominicano que la Reconquista fue, en efecto, antes que una hazaña patriótica o que una proeza militar, un acto de preservación de la cultura dominicana que se hubiera extinguido en la isla si aquella acción no hubiese reafirmado oportunamente nuestros lazos espirituales con España. Tras las familias que emigraron en 1795, poco después de su suscrito el tratado mediante el cual el gobierno español cedió a Francia la más antigua de sus posesiones ultramarinas, hubiera desaparecido a la postre en el país hasta el último vestigio de cultura traído a Santo Domingo por los conquistadores. El historiador Roberto Casá señala que, a pesar que los dominicanos continúan ya a inicio del siglo XIX, un conglomerado con rasgos particulares, y tenían conciencia de esa situación, la proeza del país que ya se manifestaba en todos los órdenes, incluido el político e intelectual, impedía que de esa identidad surgiera la aspiración hacia una vida libre de todo dominio extranjero. Añade el historiador que cuando se observan los movimientos nacionales previos a 1838, fecha en que Duarte inició sus labores revolucionarias, se comprueba que no llegaron nunca a la propuesta de crear un Estado plenamente independiente que respondiera a la soberanía del pueblo y que aplicara los preceptos de la libertad y la igualdad. Por ejemplo, los dominicanos derrotaron la denominación francesa en 1808, pero lo hicieron para volver bajo el dominio español. En ese momento muy pocos consideraron que procedía crear un Estado independiente, por lo que esta idea no tomó cuerpo como corriente política. En tanto, en 1821 José Núñez de Cáceres derrocó al dominio español, pero colocó al naciente Estado como parte de la Gran Colombia y no visualizó un orden democrático de igualdad, pues mantuvo la esclavitud. Es innegable que Juan Sánchez Ramírez es cerebro y motor del acontecimiento que se conoce en nuestra historia con el nombre de Reconquista. Es su hecho más saliente y el que le concede la historiedad. Resulta evidente que nuestro primer caudillo político-militar fue don Sánchez Ramírez.